Hola, queridos amigos. Una vez más estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor y que sea de bendición para nuestras vidas. Hoy hablaremos de un tema del cual muy poco se sabe, o quizás nada, de las personas adulantes y lisonjeras. En Romanos 16, versículos 17 y 18, encontramos al apóstol Pablo pidiendo a los hermanos en Roma que tuvieran cuidado con un tipo de personas en particular, con los aduladores y lisonjeros. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo consideró muy importante dar esta advertencia y interrumpir su discurso de saludos personales, el cual estaba haciendo en el capítulo 16 de Romanos? ¿Qué mal causan estas personas a los hermanos? ¿Cuál es el peligro de escuchar a los aduladores y lisonjeros? Leamos Romanos 16, versículos 17 y 18. Y dice así, versículo 17 de Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vemos que al escuchar a un lisonjero o ser un lisonjero es peligroso. El apóstol Pablo estaba hablando en Romanos y diciendo estas cosas. Mas os ruego, hermanos, dando una advertencia acerca, como te digo, de unas personas en particular que eran aduladoras y lisonjeras. Estas personas causaban un mal a aquellos que los escuchaban. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17 de Romanos 16 que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que nos apartemos de ellos. Debemos tomar muy en cuenta esta advertencia. Aunque muchas personas digan, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué hablar de ello? No critiquemos a nadie, que cada quien hable como quiera y diga lo que quiera. Haya Dios que sea el que tome cartas en el asunto. Pero nosotros tenemos que tomar muy en cuenta la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, dándonos esta advertencia a usted y a mí para estos tiempos. Que tengamos mucho cuidado de las personas aduladoras, de las personas lisonjeras que traen división, que están en contra de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ponen tropiezo a aquellos que los escuchan, y aquellos que los escuchan, por lo regular, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, son ingenuos. El Salmo 12 dice algo más acerca de esto. En el versículo 2 dice el Salmo 12, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Vemos aquí que una persona lisonjera o adulante es una persona por lo regular mentirosa. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 2, en el versículo 2, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En el versículo 3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Vemos que Dios está en contra de ese tipo de personas. Y estamos hablando de este tipo de personas que están dentro de las congregaciones, no por fuera, no los que están afuera de la puerta del templo, sino los que están adentro, esos lisonjeros y aduladores. Pero ¿qué es la adulación? ¿Y qué es una persona adulante? ¿Y qué es la lisonjea? La adulación y la lisonjea es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudio de lo que se cree que puede agradar al otro, con propósito de ganarse su voluntad para fines interesados.
La adulación y la lisonjea es una alabanza exagerada. ¿Ha escuchado a los exagerados? Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. En el trabajo está el empleado y está el patrón. Y el empleado le dice al patrón: oh, patrón, usted es lo máximo. Todo lo que usted piensa y todo lo que dice es maravilloso. Este lugar funciona porque usted está a cargo. Usted es lo máximo, patrón. Esa persona es un adulador, un lisonjero, porque dentro de su ser está pensando del patrón totalmente lo contrario y está diciendo: es un inepto. Pero sus palabras son mentirosas y está haciéndolo, alabándolo de una manera exagerada para ganar un propósito, para ganar algo para sí. Quizás un ascenso, quizás un aumento de sueldo, no lo sé. Pero siempre la persona aduladora, aquel que es lisonjero, lo hace con un propósito para sí mismo. Dice que la lisonjea, dice que lo hacen para ganar la voluntad. Cuando hablamos de la voluntad que estos lisonjeros quieren ganarse de las personas, es su cariño, su afecto y su amor. ¿Para qué? Para tenerlos en el bolsillo. Y cuando hablamos que lo hacen con fines interesados, es para aprovecharse de ellos, para adquirir una oportunidad de sacar algo de ellos. Una persona lisonjera siempre trae un as bajo la manga, nunca es sincera. Siempre dice muchas cosas exageradas de aquello que hace alguien. ¿Para qué? Para ganarse su favor y tenerlo en el bolsillo. Por eso Dios dice que hay que tener cuidados con estas personas. El apóstol Pablo dijo que estos lisonjeros eran peligrosos y que seducían a los ingenuos. Y debemos tener cuidado de estas personas. Un ejemplo de cómo son engañados los ingenuos, los faltos de entendimiento, está en Proverbios 7, versículos 5 al 23. Acompáñame por favor a Proverbios 7. Vamos a empezar a leer del versículo 5 al 23. Y dice así: para que te guardes de la mujer ajena y de la entraña que ablandan sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y sigue diciendo: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavios de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otras veces en la plaza, echando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido hoy. He pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aolios y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero lleva en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. He aquí lo que hacen los lisonjeros y los aduladores. Igual que este ejemplo de la mujer ramera que está en Proverbios 7, del versículo 5 al 23, dice que lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Estos hombres salameros son aduladores y lisonjeros, siempre andan buscando un propósito y lo hacen, esa exageración, esa alabanza exagerada,
para ganar algo para sí, para ganar el afecto, el cariño, el amor de las personas a las cuales les hacen estas alabanzas exageradas, como la mujer ramera lo hizo con este joven ingenuo, falto de entendimiento, como lo dice la Escritura. Lo dijo el apóstol Pablo, son ingenuos. ¿Quién fue atrapado por la salamería, por las palabras dulces y exageradas de esta mujer ramera, de esta adulante, de esta lisonjera? El joven ingenuo, el falto de entendimiento. Dice el versículo 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Este joven cayó en la salamería, en la adulación, en la lisonja de esta mujer aduladora. Y así muchos caen con predicadores y líderes que son así, lisonjeros y que solamente andan adulando y exagerando las cosas siempre. Pero vemos que los que caen en este tipo de engaños y que siguen a estas personas lisonjeras, exageradas, que dan alabanzas exageradas, son los ingenuos, los faltos de entendimiento, son aquellos cristianos que no estudian las Escrituras, que desprecian la sabiduría de Dios. Y en el mismo capítulo 7 de Proverbios que estamos leyendo, en los primeros versículos, empieza a decir esto: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y la inteligencia llama parienta, para que te guardes de la mujer ajena, de la mujer lisonjera. Ahora te lo digo yo de esta manera: aquel que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y la desprecia es un ingenuo, es una falta de entendimiento, que no tiene sabiduría de lo alto, y que cualquier persona lisonjera, aduladora, que se ponga enfrente de ella, la va a engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque no aprecia el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, más que nunca, los altares están siendo ocupados por personas como las que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Personas que en vez de preocuparse y ocuparse por predicar la verdad del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se preocupan por lo que van a decir, pensando solo en agradar a los demás, con palabras exageradas, haciendo sentir a las personas como el centro del universo, convirtiendo un culto que debería ser para exaltar al Creador, como un medio para exaltar a la creación y no al Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dijo a Timoteo estas palabras en 2 de Timoteo 4:3. Vamos a 2 de Timoteo 4:3. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En 2 de Timoteo 4:3 dijo el apóstol Pablo a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a querer oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Hoy en día las personas en muchos lugares se reúnen, pero ya no quieren escuchar a hombres que hablen la palabra de Dios, que hablen acerca del pecado y las consecuencias del pecado. Hoy en día se juntan en los templos para escuchar a un motivador, a un adulador, a un lisonjero que les diga lo que quieren oír. Como te decía, la adulación y la lisonjea es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudio de lo que se cree que puede agradar a los otros. Las personas lisonjeras no hablan ala y se va, estudian, piensan qué es lo que van a hablar para no decir algo que moleste a la audiencia. Siempre están pensando qué mensaje voy a dar que los haga sentir cómodos, que los tenga satisfechos,
que no los ofenda por ningún tipo. Nunca van a decir, vamos a hablar de adulterio, vamos a hablar de fornicación, vamos a hablar de homosexualismo, vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar acerca de la importancia del no pecar y de las consecuencias terribles del pecado. Nunca le dicen a las personas, sin arrepentimiento no habrá un cielo, sino un infierno es lo que le espera a aquel que no se arrepiente. Nunca van a hablar de eso, porque sus mensajes siempre son aduladores, lisonjeros, exagerados, siempre haciendo sentir a la audiencia como que son lo máximo del universo y que Dios siempre está preocupado porque no les falte nada, porque estén cómodos y que todos sus sueños y anhelos se cumplan al pie de la letra. Son exagerados en su forma de hablar. Usted tiene que conocer a alguno por ahí, porque abundan por todas partes y siempre están exagerando. Miran a alguien que toca la guitarra y le dicen, wow, tocas la guitarra, es súper tremendo, eres lo máximo. Oh, Dios te mandó aquí con nosotros para que estuvieras y wow, eres lo máximo, no hay nadie como tú. Esa persona es una exagerada, lisonjera, aduladora que solamente quiere ganarse el afecto de esa persona para tenerla ahí sacándole provecho, que le siga tocando la guitarra en el grupo de alabanza. O si hay alguna persona en los miembros de la congregación, este líder mira quiénes son los que dan más aportación económica y se les acerca y le dice, wow, hermanos, ustedes son una familia ejemplar, son lo máximo, siempre están para todo y Dios me muestra que para ustedes vienen cosas maravillosas y poderosas y veo llaves cayendo del cielo, puertas abiertas, finanzas sobre sus negocios de una manera tremenda. Son lo mejor. Wow, Dios los mandó aquí con un propósito tremendo. Y así hablan. Así hablan estos lisonjeros aduladores. No hablan del evangelio de Jesucristo como debe ser, sino siempre andan buscando mensajes cómodos como, oh, hoy vamos a hablar de los 7 pasos para que seas un hombre exitoso. 7 pasos para que tus finanzas aumenten. 7 pasos para que seas feliz. Y puras de esos tipos de mensajes son los que este tipo de personajes lisonjeros dan a la audiencia. ¿Por qué motivo? Como te lo digo, para tenerlos cómodos, para tenerlos a gusto. Porque si llega una persona que no es convertida, pues no importa, se va a sentir en su ambiente, se va a sentir cómodo porque el mensaje nunca va a confrontar el pecado, sino que va a exaltar las virtudes del hombre y no las del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo lo dijo y es triste que hoy estamos en esos días. Ese día ha llegado. Miramos en los altares a motivadores exagerados, aduladores y lisonjeros en vez de hombres predicando la verdad del evangelio. Vemos a hombres de ese tipo por todos lados. En las redes sociales podemos ver infinidad de esas personas. Y son seguidas por muchas personas. ¿Por qué? Porque así como lo dijo el apóstol Pablo, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, sino que van a buscar el lugar, la persona que hable lo que les gusta escuchar. Y estos se unen, ¿por qué? Porque si el líder es lisonjero, adulador, exagerado, pues los que van a ese lugar son aquellos que les gustan que los adulen, ¿verdad? Como estas personas de las cuales habla el apóstol Pablo, que se amontonarán. Estamos hablando de que va a haber muchísimos maestros conforme sus propias concupiscencias, sus propios deseos, lo que quieren escuchar. Por eso, por lo regular, tienen muchos seguidores. Y lo vemos a través de las redes sociales. Hombres que hablan tanta mentira, tienen una salamería, dijo por ahí un hermano, una verborrea tremenda, lisonjeando a todo mundo. Y muchos lo siguen como dice la palabra, y ese día ha llegado. Y yo quiero decirte algo, amigo. Tenemos que huir de los aduladores y lisonjeros. Tenemos que huir de los predicadores que no hablan del pecado, sino solo dicen cosas que no ofenden a nadie. Tenemos que huir de estos exagerados, porque con sus mentiras
Quieren ganarse el afecto de las personas con un solo propósito, y es sacar un beneficio económico. Siempre es eso. Entre más personas, estos lisonjeros tienen esa mentalidad. Entre más personas yo tenga aquí en el lugar de reunión y más me sigan, ese es su propósito. Lo mentalizan en dinero, en un beneficio personal económico. Tristemente, esa es la realidad de todas las cosas. Aunque muchos se espanten con este tipo de enseñanzas, de este tipo de predicaciones, es necesario que lo hablemos. Si el apóstol Pablo a los romanos sintió que era necesario por medio del Espíritu Santo hacerles esta alerta, pues también es necesario que nosotros, si somos predicadores y somos siervos del Señor Jesucristo, lo hagamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque más que nunca abundan ese tipo de predicadores motivacionales, lisonjeros y aduladores, que siempre andan acomodando el mensaje a favor de las personas y no quieren decir nada que ofenda a nadie. Jamás vas a oírlos hablar del adulterio, de la fornicación. Jamás vas a oírlos hablar de la homosexualidad, de la pedofilia. Jamás vas a oírlos hablar esos mensajes, porque dicen ellos, no, eso es juzgar. Hay que hablar del amor nada más. Hay que hablar de cómo Dios quiere que estés bien y feliz. Hay que hablar de cómo Dios quiere que estés sano y próspero económicamente. Esos son los mensajes que a ellos les encanta dar, y a las personas que lo siguen es lo que les encanta oír, porque la mayoría de personas que siguen a estos lisonjeros, a estos líderes aduladores, no son cristianos. En realidad no han nacido de nuevo, viven una vida totalmente conforme a sus propios deseos. Muchos de ellos utilizan la metafísica, la psicología, y están comodísimos en esos lugares, porque es lo que se les enseña también. La palabra de Dios nomás es manipulada. Hay unos versículos por ahí, se dice Jesucristo por acá se dijo Dios, y unas alabanzas, y la predicación totalmente contraria al evangelio de Jesucristo. Es peligrosísimo que caigamos en manos de estos mentirosos y aduladores. El Salmo 5, versículo 9 dice esto, hermanos amados. Dice esto: porque no hay sinceridad en lo que dicen, hablando de los lisonjeros y aduladores, sean líderes, sea en la calle, cualquier persona. Dice esta palabra de Dios, Salmo 5, versículo 9, palabra de Dios, dice: porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, hablan alabanzas exageradas siempre. Los aduladores y lisonjeros siempre dirán lo que quieren oír la audiencia. Estos personajes no sirven a Jesucristo, sino a sus propios propósitos egoístas y ambiciosos, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice el versículo 17: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Los lisonjeros, los líderes lisonjeros, los líderes aduladores están en contra del evangelio de Jesucristo, de la doctrina del evangelio de Dios. Estos están totalmente en contra. Y dice el versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, a sus propios deseos personales. Estas personas son mentirosas. El Salmo 5, versículo 9 lo dice: porque no hay sinceridad en lo que dicen. Son mentirosas. Son mentirosas como la mujer ramera del Proverbio 7, que engañó al joven falto de entendimiento, al joven ingenuo que no atesoró la palabra de Dios, que no la ató en sus dedos y no la escribió en las tablas de su corazón, sino que allá andaba buscando a ver quién le decía algo, y esta mujer salió con astucia de sus labios y le dijo palabras suaves, y con la salamería de su boca lo atrajo, lo engañó, lo atrapó. Así son los lisonjeros, los líderes aduladores. Cuidado con esas personas, huyamos de ellos. El apóstol Pablo dice que nos apartemos de ellos. Si usted está en un lugar
y se está congregando en un lugar donde hay de ese tipo de predicaciones lisonjeras y aduladores que solamente lo exaltan a usted y lo hacen sentir el Superman y la Supergirl del mundo, pues quiero decirle algo, está en el lugar equivocado. No hay más. El apóstol Pablo dijo, apartémonos de ellos. Estos no sirven a Dios sino a sus vientres, a sus propios deseos. Tengamos mucho cuidado. Es muy importante saber que el día se está viviendo hoy en día, como lo dijo el apóstol Pablo. Como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3. El día se está viviendo. El día ha llegado. Miramos en los altares, como te lo vuelvo a repetir, motivadores exagerados, aduladores y lisonjeros, en vez de hombres predicando la verdad del evangelio, como dice el apóstol Pablo, del glorioso evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Triste realidad en estos días, triste realidad. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, andarán buscando las personas a maestros, conforme sus propios deseos, que les hablen lo que quieren oír, lo que a ellos les gusta. Y eso abunda en estos días, tristemente, hermanos, tristemente. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas personas. Tenemos que huir de ellos. Un verdadero siervo de nuestro Señor Jesucristo nunca, hermano, nunca, escúcheme bien, nunca de los nunca, buscará agradar a las personas primero que a su Señor. Un verdadero siervo de Dios te hablará de la gravedad del pecado y no te hará sentir bien con tu pecado. Un verdadero siervo de Dios siempre exaltará a Jesucristo y no estará preocupado por hacerte sentir bien o hacer sentir bien a la audiencia que lo escucha, a las personas, hacerlas sentir cómodas con su mensaje. No, busca hacerlos sentir que son lo más, no busca hacerlos sentir que son lo más importante del universo, sino al contrario, les hará saber que Jesucristo y que sin Jesucristo están perdidos y sin esperanza, y que el único digno de ser alabado es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10 esta palabra, hermano, que muchos la repiten, pero hoy en día pocos la viven, pocos ministros la viven. El apóstol Pablo dijo estas palabras en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Volvemos a oír lo mismo que dijo en Romanos 16, que estos no sirven a Jesucristo. Los aduladores y lisonjeros, los líderes que son de ese tipo, no sirven a Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Y una vez más lo vuelve a repetir, ellos no sirven a Jesucristo, porque buscan agradar a los hombres y no buscan agradar a Dios. El apóstol Pablo lo dijo, si yo buscara el favor de los hombres o buscara todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ahí está, los aduladores, los lisonjeros, los que siempre quieren agradar a la audiencia con sus alabanzas exageradas sobre las personas que los están escuchando. Pues eso buscan, agradar a los hombres. Quieren ganarse el favor de ellos para tener su afecto y tenerlos controlados. ¿Y a quién no le gusta que le endulcen el oído? ¿A quién no le gusta? Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué evangelio estamos escuchando? Charles Spurgeon dijo, no somos responsables ante Dios por el alma que se salva. Somos responsables del evangelio que predicamos y de la manera en que lo predicamos. De eso somos responsables nosotros los predicadores.
Usted, hermano pastor, hermano líder, hermano maestro, es responsable de lo que enseña, de lo que predica y de la manera que lo hace. Y espero con todo mi corazón que no sea de los lisonjeros y aduladores que les gusta andar dando alabanzas exageradas a las personas, enalteciendo más a la creación que al creador, y haciendo de los mensajes siempre algo que los haga sentir cómodos y que no confronten nunca el pecado. Y si es así, por favor, hay que arrepentirnos y venir delante de Dios y cambiar nuestra actitud y empezar a hablar el verdadero evangelio de Jesucristo. Los predicadores y líderes aduladores y lisonjeros son peligrosos porque predican otro evangelio. Al predicar un evangelio cómodo que solo hace sentir bien al hombre, exaltando de manera exagerada las virtudes de las personas más que las virtudes del Dios Todopoderoso. Y los tales son anatema, son malditos, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1 también, pero en el versículo 6 al 8. Y lo vamos a leer, hermanos, para que no digan que es algo que yo me inventé, que es algo que yo quiero decir, porque soy una persona que quiere estar contendiendo, no. Quiero que sepamos la verdad de la palabra de Dios y tengamos cuidado, como dijo el apóstol Pablo, con estas personas lisonjeras, aduladoras, con ese tipo de líderes que solamente están pensando en que te sientas cómodo para sacar un provecho personal para ellos. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo, que los perturban. Y no quiere decir que haya dos evangelios, hay un solo evangelio. Así que no podemos decir, no importa que cada quien predique lo que quiera. No es así. Hay que predicar lo que está en las Escrituras y tal cual está en ellas, no utilizando versículos sacados de contexto, haciendo una mala hermenéutica para decir lo que queramos que digan. Dice por ahí un dicho que un texto sacado de contexto es un pretexto para decir una locura. Y muchos es lo que hacen los lisonjeros, los líderes lisonjeros y aduladores, es lo que hacen. Sacan totalmente de contexto los versículos para decir lo que quieren. Incorrecto. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8, mas si aún nosotros, apuntándose a él mismo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si andan por ahí esas personas lisonjeras hablando un evangelio totalmente distinto, sea anatema. Sea anatema. Y no hay otra cosa, hermanos. El apóstol Pablo lo dijo. Tengamos cuidado con los lisonjeros. Tengamos cuidado con los ministros aduladores, que el mensaje lo usan solamente para ganarnos nuestro afecto, nuestra confianza y nuestro amor, nuestra voluntad, y controlarnos para sacar un beneficio propio, como lo dijo el apóstol Pablo a los romanos. Huyamos de ese tipo de personas. El mensaje es este: ten cuidado. No seas de los ingenuos, de los faltos de entendimiento. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, donde tu palabra ha sido expuesta, con un mensaje contundente, que quizás para muchos no es importante, pero para ti lo es, por eso lo dejaste plasmado en tu palabra. Que tengamos cuidado con los aduladores y lisonjeros, con esos ministros exagerados, que solo buscan ganar nuestra voluntad para sacar un beneficio propio. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a seguir firmes en medio de esta situación tan terrible que se está viviendo alrededor del mundo. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Que tu palabra nos sea suficiente. Guárdanos, oh Dios, de ser de esas personas que nos gusta ser aduladoras, lisonjeras, o que nos gusta que nos adulen y nos llenen de lisonjas
y alabanzas exageradas. Queremos tu palabra, queremos tu mensaje para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos alrededor de todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, querido amigo, y recuerda, cuidado con los aduladores y lisonjeros, porque no son siervos de Jesucristo. Tu hermano y amigo se despide en este día, Miguel Green. Dios te bendiga y recuerda, Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos.